Bienvenidos a En la Palabra con Roy Edwards, donde exploramos las verdades de las Escrituras para encontrar dirección, ánimo y propósito en nuestras vidas. Nos honra estar con ustedes hoy mientras exploramos juntos la Palabra de Dios. Antes de comenzar, los invito a unirse a nosotros para llegar a más personas con estos mensajes transformadores. Su apoyo ayuda a expandir nuestra misión de impactar vidas para Cristo en Estados Unidos y en todo el mundo. Para contribuir o explorar recursos adicionales, visite nuestro sitio web en royedwards.org. Ahora, entremos en la palabra. Estamos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, comenzando en el versículo 8. Jesús y María fueron invitados a una boda y se quedaron sin vino. María le dice a Jesús: escucha, no tienen vino, haz lo que Él te diga. Jesús realiza su primer milagro en la boda de Caná. En el versículo 8, Jesús dice: saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. Y lo hicieron. Esto requirió fe de los sirvientes que escucharon a Jesús, ya que debían llevar vino al maestro. Imaginen el enojo del maestro si le llevaban agua, pero obedecieron con fe. Versículo 9. Cuando el maestro probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía, pero los sirvientes lo sabían, llamó al novio. Versículo 10. Y le dijo: todo hombre al principio sirve el buen vino, y cuando los invitados han bebido bien, entonces el inferior. Tú has guardado el buen vino hasta ahora. Necesitas entender algo aquí. Algunas personas se esfuerzan por demostrar que lo que Jesús hizo aquí era jugo de uva. Y muchos encuentran convincente esa idea, pero no es la opinión del autor. Buen vino es buen vino, no jugo de uva. Es cierto que el vino de esa época, como se servía comúnmente, estaba diluido. Era 2 partes de vino con 3 partes de agua. Es lo que vemos. Muchos teólogos dicen que era 2 partes de vino y 2 partes de agua. Y tenía un contenido de alcohol mucho más bajo que el vino moderno, pero seguía siendo vino. Charles Spurgeon lo dijo así: en cuanto al vino, tal como se usa en el este, una persona debe beber mucho antes de embriagarse. Era posible porque hubo casos de embriaguez con vino, pero, como regla, la intoxicación era rara. Eran más que simples hombres de negocios. Buscaban ganancias del culto a Dios. Versículo 15. Jesús, cuando hizo un látigo de cuerdas, los echó del templo junto con las ovejas y los bueyes, derramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. Cuando Jesús expulsó a los comerciantes del templo, no fue un arrebato de ira. Se tomó el tiempo de hacer el látigo y pensó cuidadosamente en sus acciones. Debes entender que hacer negocios en los patios era el único lugar donde los gentiles podían adorar. Era el atrio exterior, los patios de los gentiles. Recuerda que la limpieza era parte de la Pascua, y esta era una limpieza simbólica del templo, purificándolo del pecado. En otras palabras, Dios dice aquí mantener lo sagrado sagrado y no mezclar lo impuro con lo puro. Versículo 16. Dijo a los que vendían palomas: saquen estas cosas de aquí, no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Verso 17. Entonces sus discípulos recordaron que estaba escrito: el celo por tu casa me consume. Está citando el Salmo 69, verso 9. Porque el celo por tu casa me consume, y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. Verso 18. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué señal nos muestras para hacer esto? Verso 19. Jesús respondió: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Verso 20. Los judíos replicaron:
Se tardó 46 años en construir este templo. ¿Tú lo levantarás en 3 días? Verso 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Verso 22. Así que, cuando resucitó, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y sus palabras. Verso 23. Y estando en Jerusalén durante la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver sus señales. Verso 24. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía a todos. 25. No necesitaba que nadie diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Al mirar estos versículos, muchos creyeron en su nombre al ver las señales. Jesús sabía que esto era superficial, ya que cualquiera puede creer tras ver un milagro. No se basaba en más que en la admiración de lo espectacular. Sabiendo esto, Jesús no se comprometió con ellos. Me gusta lo que dice Morris, un teólogo que estudio. Cuando muchos creyeron en él no se comprometió con ellos. No dependía de la aprobación del hombre. Oremos. Padre, te amo y te bendigo. Te agradezco por quién eres, por lo que haces y por el libro de Juan, especialmente el capítulo 2 de Juan esta semana. Dios, te pido que nos ayudes a ver que eres un hacedor de milagros, que eres el Cordero de Dios y que debemos mantener las cosas sagradas santas y las cosas limpias limpias. Te amamos, te bendecimos y te agradecemos por quien eres. En nombre de Jesús. Amén. Era inusual en los tiempos del Salvador y en épocas anteriores. No te preocupes por eso. Escucho a menudo a la gente decir, si Jesús hizo y bebió vino, yo también puedo. No sigas ese camino. Luego, al final del versículo 10, dice, has guardado el buen vino hasta ahora. Hay un principio detrás de estas palabras que refleja el corazón de Dios. Para su pueblo, lo mejor siempre está por venir. Hoy quiero decirte que Dios ha reservado lo bueno hasta ahora y lo mejor está por llegar. Has tenido cosas buenas, pero te preparas para una temporada con lo mejor. La buena gracia y las misericordias que son nuevas cada mañana. Lo bueno. Dios ha reservado lo bueno hasta ahora. Versículo 11. Jesús realizó este primer milagro en Caná de Galilea, manifestando su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Convertir el agua en vino fue la primera de las 7 señales o milagros registrados en el Evangelio de Juan, y todos indican que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo primero que observamos en los 7 es esto. Primero, convierte el agua en vino en Juan capítulo 2. Luego, la sanación del hijo de un noble en Juan 4. También, la sanación del hombre en el estanque de Betesda en Juan 5. La cuarta cosa es la alimentación de los 5.000 en Juan 6. Jesús camina sobre el agua en Juan 6. La sanación del hombre que nació ciego en Juan capítulo 9. Finalmente, el séptimo signo, los 7 milagros en el Evangelio de Juan. Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Sus discípulos creyeron en él, dice ese versículo. Ya creían antes, pero ahora su fe se profundizó y se expresó nuevamente. Esto es típico de la vida cristiana. Dios hace grandes cosas en nuestras vidas y creemos en Él repetidamente. Si lees eso en el Testamento griego, nota la expresión cuando dice que sus discípulos creyeron en Él. ¿Es que creyeron en Él? No, realmente. ¿Creen en Él? Sí, está en nuestra versión, pero sería más correcto, porque ais, la palabra griega, significa que sus discípulos creyeron en Él. Así, ellos parecían sumergirse en Jesús. Creyeron en Él. Sí, lo hicieron. Creyeron en Él. En otras palabras, estaban profundizando su comprensión y fe en el Hijo de Dios. Versículo 12. Después de esto, fue a Capernaum con su madre, sus hermanos y discípulos,
y no se quedaron allí muchos días. Versículo 13. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. Entraron en la ciudad santa, y personas de toda la región acudían para este día santo llamado la Pascua. Permítanme pausar aquí en el versículo 13 para explicar qué es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? En términos simples, es una festividad judía especial que recuerda cómo Dios salvó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Recibe su nombre de un evento donde Dios protegió a su pueblo de una plaga. Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, Dios envió a Moisés para pedir al faraón que los dejara ir. El faraón se negó, así que Dios envió 10 plagas para convencerlo. La última y más grave fue la muerte del primogénito en cada familia. Dios dio instrucciones a los israelitas: sacrificar un cordero sin defecto y poner su sangre en los postes de sus puertas. Cuando llegó la plaga, Dios pasó por encima de esas casas y perdonó a sus primogénitos. Éxodo capítulo 12, versículo 13. La sangre será una señal en las casas donde estén. Cuando vea la sangre, pasaré de largo y la plaga no los destruirá. Esto es una imagen de nuestro venidero Rey, Jesucristo. La plaga era el ángel de la muerte, que mataría a cada primogénito en sus hogares. Cuando el ángel de la muerte pasaba por tu casa y veía la sangre, debía seguir de largo. Hoy te digo que al aceptar la sangre derramada en la cruz del Calvario, el enemigo de nuestra alma intenta destruirnos, pero debe seguir de largo. Escúchame, debe seguir de largo, porque ve la sangre. Aquí está el significado. Primero, es libertad de la esclavitud. La Pascua marca el inicio del viaje de Israel de la esclavitud a la libertad. Celebra cómo Dios los liberó con su mano poderosa. Hoy te pregunto, ¿tenemos libertad de la esclavitud también? Éramos esclavos del pecado, pero gracias a la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, hemos sido liberados de la esclavitud a la libertad. Segundo, es un recordatorio de la fidelidad de Dios. Esta celebración de la Pascua nos recuerda anualmente que Dios cumple sus promesas y protege a su pueblo. La tercera cosa que vemos en el significado de la Pascua es que es la base para el sacrificio de Jesús. Para los cristianos, la Pascua apunta a Jesús. Así como la sangre del Cordero salvó a los israelitas, Jesús es llamado el Cordero de Dios porque su sangre nos salva del pecado y la muerte eterna. En el capítulo 1 del libro de Juan, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En resumen, la Pascua muestra cómo Dios salvó a su pueblo mediante la sangre de un cordero y encuentra un significado más profundo en Jesús, quien murió en la cruz durante la Pascua para salvar a todos los que creyeran en él. Juan lo llama nuevamente el Cordero de Dios. Necesitábamos un cordero como sacrificio para quitar nuestros pecados, y debemos entender que esto no es coincidencia. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Sabes cuándo murió Jesús en la cruz? ¿Sabes que fue en la Pascua? Así fue. Él fue el Cordero sacrificado por nuestros pecados. Dios sabía lo que hacía. El momento y los días fueron clave. He aquí el Cordero de Dios. Juan capítulo 2, versículo 14. Luego encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas haciendo negocios. Debes entender que estamos pasando del milagro en Caná, donde el agua se convirtió en vino. Jesús ahora se dirige a la ciudad para la celebración de la Pascua. Allí, hasta 250,000 judíos llegarán para este día sagrado. Venían de lugares lejanos y necesitaban suministros para celebrar. Traían regalos,
comida y ofrendas para el templo. Aquí es donde la gente comenzó a montar tiendas y aprovecharse de los viajeros que llegaban a Jerusalén. Necesitaban llevar un sacrificio animal al templo. La ley judía requería un impuesto del templo, medio ciclo, así que judíos y visitantes de otras naciones venían a pagar sus impuestos al ofrecer sus sacrificios. Las monedas extranjeras, con la imagen de emperadores paganos, no serían aceptadas en el templo de Dios. Los cambistas intercambiaban esas monedas por dinero judío y lo hacían con gran beneficio. En lugar de ofrecer este servicio como un negocio o en otra parte de la ciudad, escucha, explotaban el fervor religioso de los visitantes a Jerusalén y hacían negocios en los terrenos del templo. Los cambistas, al fijar su propio tipo de cambio, se aprovechaban fácilmente de los pobres y extranjeros que llegaban en esa época. Estos cambistas estaban asociados con otros que realizaban prácticas comerciales dudosas en los patios del templo. Algunos vendían animales para el sacrificio y cobraban de más a quienes no traían los suyos. Otros examinaban los animales para el sacrificio y simplemente decían: no, tu animal no está aprobado, necesitas comprar este. Obligaban al adorador a comprar otro animal a un precio inflado. Todo esto, explotando a los pobres y extranjeros, enfureció a Jesús. Estaba estrictamente prohibido en la ley, como se ve en Éxodo 22 y Levítico 19. Así que los cambistas estaban en el patio del templo. Era similar a ser un recaudador de impuestos en esa época, extorsionando dinero de su propia gente. Gracias por acompañarme en La Palabra con Roy Edwards. Espero que el mensaje de hoy te haya bendecido y animado. Si deseas ayudarnos a llegar a más personas con estas enseñanzas transformadoras, considera apoyarnos. Cada donación contribuye enormemente a compartir la palabra de Dios e impactar vidas. No olvides visitar royedwards.org para más recursos que te ayuden a crecer en tu fe. Hasta la próxima. Mantente arraigado en la palabra.